resbaloso porque empiezan ahora todo tipo de operaciones cruzadas de los servicios. El gobierno dice que los espías denunciados por Nisman no son agentes de inteligencia. En una carta dirigida al juez Lijo, Oscar Parrilli afirmó que el ex fiscal y el ex juez Héctor Irimia y Ramón Alan Bogado no son personal de planta. Irimia era fiscal de primera instancia del Criminal y Correccional Federal y después del atentado investigó junto a Miolen Barbaquia, y el propio Nisman, el caso Amia. Por eso conocía en detalle los hechos. Según la acusación de Nisman, Irimia se comunicó varias veces con Jorge Khalil e inició sus contactos fluidos con los referentes locales de Teherán gracias a la intermediación de Fernando Esteche, el dirigente de Quebracho. Miguel Ángel Tomás fue titular de la CIDE y diputado nacional, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Tomás? Lana te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Contame, ¿cómo estás viendo, primero en principio, en general, toda esta historia? Mira, en primer lugar te diría que cuando me desperté la mañana posterior, cuando conocimos el asesinato, para mí el asesinato de Nisman, sentí que me había despertado en una mañana de enero de 1970. Que una vez más el olor a pólvora y el ruido de disparos se hacían presente en la política argentina. Sentí que nos había ganado una batalla a todos los argentinos el kirchnerismo y la cámpora, que son la expresión de ese setentismo. Esta es la primera sensación humana que sentí. La segunda, cuando habiéndolo conocido muy bien a Nisman, sentía que la hipótesis que se iba desarrollando intencionadamente del suicidio era muy endeble. Pruebas posteriores o elementos que fueron saliendo me van dando la razón, Jorge, digamos. El que no haya pólvora en la mano de un suicida es muy sospechoso. Que un funcionario del nivel de Sergio Berni se haya estado presente en la escena del crimen antes también de que llegaran es rarísimo. De manera, sin perjuicio de observar la reacción política del gobierno, donde en todo momento se recurrió al mecanismo que el kirchnerismo usa sistemáticamente. Investiguemos la víctima. El sospechoso es la víctima. Investiguemos a Nisman. ¿Por qué se vino de España? Porque ¿con quién habló antes? ¿Qué extraño complot o conspiración lo motivó a acelerar la denuncia? Y en tercer lugar, Jorge, es el hecho de querer sistemáticamente degradar el contenido de la denuncia de Nisman, que es muy consistente, a subordinarla a una interna de chiquero, digamos, de los servicios de inteligencia. Nisman era un tonto y lo conducía un agente de inteligencia que armó este esquema para perjudicar al gobierno. Este fue el mecanismo sistemático que usó el gobierno, más que sospechoso, ¿no te parece? Ahora empieza todo tipo de versiones sobre quiénes pertenecen o no a la CIDE. Vos dirigiste políticamente la CIDE, pero lo que te pregunto es, por lo que vos sabés y en base a tu experiencia en el área de seguridad y demás, ¿alguien fue de la CIDE o la gente es de la CIDE? A ver, es muy probable que no figuren en la plantilla formal de la Secretaría estos nombres. Lo desconozco, yo hace 10 años, más de 10 años que dejé esa función. Pero no me cabe duda que ahí hay una clara articulación entre estos personajes y la estructura de conducción de la CIDE, la estructura formal de la Secretaría. Entonces, es cierto por ahí que formalmente no pueden no estar cobrando un sueldo por derecha, pero no menos cierto es que puede haber una articulación entre esos personas y la operación que se puede realizar informalmente desde la Secretaría, y mucho más en este gobierno, Jorge. A ver, este gobierno sistemáticamente ha destruido las instituciones. ¿Qué significa esto? Que las ha apartado de su función específica. Y cuando vos apartás a una institución de su función específica, vos la corrompés. Es decir, vos la sometés a una función que finalmente incorpora las reglas de juego de lo que está espiando. Dicho en otros términos, cuando la Secretaría de Inteligencia, que debe estar en función de preservar los intereses estratégicos de la nación,
en virtud de cualquier amenaza interna o externa, cuando vos la pones a ver qué opina la nata, a perseguir empresarios, a perseguir opositores, vos lo desnaturalizás. Lógico. Entonces, ¿qué pasa con esa estructura? Termina corrompiéndose como todas las instituciones que el kirchnerismo ha tocado, las ha destruido, Jorge. Entonces, no es de extrañar que nos encontremos frente a circunstancias como la que estamos viviendo en este momento, donde es cierto, hay internas de inteligencia, hay peor todavía, Jorge, peor, como la paranoia de la Presidente es ya cada vez mayor. Cuando desconfía de una institución de inteligencia, en el caso de la Secretaría de Inteligencia, ¿qué es lo que hace? La sustituye. ¿Por quién? Por Milani. Es decir, no solo comete el delito de hacer lo que no debe hacer una estructura de inteligencia, comete un doble delito, pone de nuevo a las Fuerzas Armadas a hacer inteligencia interna. Sí, sí, sí. Cosa que está prohibida por ley, por otro lado. Que está prohibida por ley. Decime si esto no es el setentismo. Sí, sí. Miguel, ¿qué tal? Buñasqui soy, ¿cómo andas? Hola, Nico. La CIA está diciendo que este personaje Bogado y Quirimia no eran agentes de la Secretaría. Sí. ¿Hay algún modo de rastrear administrativamente si efectivamente trabajaron ahí o eso se puede borrar y nunca nos vamos a enterar? Mira, teóricamente los registros del personal se guardan. Ahora, esto es lo que la ley te indica. Se guardan porque si bien son secretos, no necesariamente deben ser destruidos por ser secretos. Son secretos porque no se puede acceder si no es a partir de una decisión del Poder Ejecutivo. Está claro, esto lo dice la ley 25.520. Ahora, esta gente puede hacer cualquier cosa, Nicolás. Estamos frente a gente que ha desnaturalizado absolutamente todas las instituciones, las ha corrompido. Y también, obviamente, la inteligencia. Así que no me extrañaría que perfectamente pudieran truchar, para decirlo en el lenguaje vulgar, archivos y que no aparezcan los que verdaderamente debieran aparecer porque han sido o son personal de la casa o articulados en las tareas de inteligencia que estaban desarrollando. Uno de los argumentos que el gobierno insiste y hacia el cual montó toda una campaña de desprestigio de Nisman es preguntarse obsesivamente por qué canceló sus vacaciones, por qué vino. Bueno, vos lo sabés, el gobierno cree que esto es que Stiuso lo llamó y que le dio una carpeta con todo esto para que la presente. O sea que, con lo cual Nisman sería una especie de idiota útil, ¿no? Ahora, dentro de ese argumento, el gobierno hizo público un dato raro, que es que la hija de Nisman estuvo en el aeropuerto de Barajas durante 3 horas. La única manera que tienen de haber sabido eso es interviniendo el teléfono de Nisman consiguiéndolo en España. Bueno, no nos engañemos, es muy factible que frente a la... A ver, yo no tengo ninguna duda, Jorge, conociendo los mecanismos con que se ha manejado este tiempo la inteligencia en Argentina, que acá ha habido un seguimiento sistemático de Nisman. ¿Por qué razón? Porque evidentemente los mismos oficiales de inteligencia que intercambiaban información con agentes iraníes, lo cual constituye un acto de traición a la patria, evidentemente se habrían enterado de que Nisman desde hacía casi 3 años estaba desarrollando una investigación como la que finalmente presenta en la denuncia. Y yo creo que esto está en la matriz de el recambio de la cúpula de la Secretaría de Inteligencia. Consecuentemente, si esto es así, y yo tengo la íntima convicción de que es así, no debe extrañarnos que había un seguimiento sistemático y permanente sobre Nisman, y que también estaba en la cabeza de este gobierno la remoción, así como habían removido por la paranoia a la que hice referencia la cúpula de la Secretaría. No me extrañaría que estaba la idea de recambiar también o cambiar al fiscal Nisman de la tarea que estaba... Sacarlo a la Fiscalía Especial. No, bueno, justamente por eso Nisman vuelve, esto es lo que él decía. Exactamente. Pero fíjate vos que acá el problema se agrava porque no solamente al sacarlo de la Fiscalía Especial que investiga el caso AMIA, quedaba también afuera de la investigación que finalmente denuncia. Claro. O sea, era doble carambola, ¿no? Gracias, Tomás, por la comunicación. Miguel Ángel Tomás, quien hablaba, ex titular de la CIDE, ex diputado nacional.